La historia de Pedro te va a dejar con la boca abierta y los pelos de punta, no solo porque fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, es que su vida también fue una verdadera montaña rusa de fe, errores, redención y valentía. Si alguna vez te has sentido indigno, frágil e inconstante, o por el contrario, te has sentido con mucha fuerza, valentía y capacidad, quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a saber de Pedro te puede cambiar la vida. Pedro, o también conocido como Simón, hijo de Jonás, era un simple pescador de la región de Galilea. No tenía estudios ni influencia, pero tenía algo que muchos no: un corazón impulsivo, apasionado y dispuesto. Vivía en Capernaum con su familia, trabajando con redes de pesca y desempeñando su labor como pescador todos los días. En una ocasión, mientras hacía su trabajo, las cosas no habían salido bien. Tenía toda la noche pescando y no había encontrado nada. Mientras la frustración se apoderaba de él, ocurre algo inesperado, algo que lo cambió todo. Su vida desde ese día jamás fue la misma. Probablemente Pedro había visto cómo la vida de otros a su alrededor eran marcadas, pero en esta ocasión le tocó a él. Fue el día en que Jesús se acercó, entró en su barca y le dijo: boga mar adentro y echa la red nuevamente. Pedro, siendo un experto en la pesca, le responde: Señor, toda la noche lo hemos intentado y no hemos pescado nada. Todos sabían que el atardecer y el amanecer eran las horas de mayor probabilidad de pesca. Sin embargo, dejando a un lado todo lo que sabía, su experiencia, su técnica e incluso ya pasada la hora estratégica para pescar, decidió escuchar la voz de Jesús y dijo: más en tu nombre echaré la red. Así como Pedro, nosotros podemos tener complicaciones en la vida o días difíciles, y solo un acercamiento a la voz de Jesús lo puede cambiar todo. No te rindas, Jesús también quiere tomar el control de tu barca. Aunque sientas que lo has intentado todo y que ya no hay más nada que hacer, Jesús te dice que lances la red nuevamente. Pedro tiró la red, el milagro fue inmediato, la barca se llenó de peces, tantos que pensaban que se iban a hundir y su red se rompía. Al ver esto e impactado por lo que estaba sucediendo, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Al igual que nosotros, muchas veces no nos sentimos dignos, pero Jesús, conociendo todas las cosas, sabía lo que había en este hombre, como Él también sabe lo que hay en ti. El llamado de Jesús a Pedro no se hizo esperar y le dijo: ven, te haré pescador de hombres. Esto quiere decir que ahora Pedro, el que no influía sobre ninguna persona, sería alguien capaz de atraer multitudes. Al llamado de Jesús y sin pensarlo demasiado, Pedro dejó todo y le siguió. Así era Pedro, valiente, espontáneo y a veces hablaba sin pensar, pero su fe era tan real que incluso se atrevió a caminar sobre el agua. Sí, literalmente caminó sobre el agua hasta que dudó y se hundió. Como muchos de nosotros, tenía momentos altos de fe y duras caídas por el temor. De los principales seguidores de Jesús, Pedro era el primero en hablar, en preguntar, en actuar. Fue el primero de los apóstoles en declarar que Jesús era el Mesías, y en esa ocasión el mismo Jesús lo llamó Petros, roca pequeña, y le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús le declara a Pedro que él tendría un rol importante en la misión apostólica, porque vio en él un propósito que ni Pedro mismo conocía. Sin embargo, como lo caracteriza a Pedro, sus altas y bajas de manera repentina, cuando Jesús anunció su muerte, él se atrevió a reprender a su maestro. En su corazón quería protegerlo: maestro, no permitas
que nada de esto te suceda, refiriéndose a la muerte cercana que iba a tener Jesús. Y Jesús le responde drásticamente: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Pedro no entendía el plan eterno y en ese momento fue instrumento de Satanás intentando sabotear el plan de Dios. En Getsemaní, de manera repentina, sacó su espada y cortó la oreja de un soldado. En sus intenciones había valor, pero en su ejecución había impulsividad. Así era Pedro, valiente pero torpe, fervoroso pero a veces incoherente. El momento más oscuro de su vida llegó aquella noche que negó a Jesús 3 veces. El mismo que había prometido morir con él no tuvo valor de decir que lo conocía. Cuando el gallo cantó y Jesús lo miró, Pedro recordó sus palabras y todo lo que Jesús había hecho por él y salió a llorar amargamente. Fue una caída dura, devastadora, pero no fue su final. Pedro no solo lloró y se lamentó por sus acciones, sino que se arrepintió, reconoció su falla y si había la más mínima probabilidad de remendar su error, Pedro estaba dispuesto a hacerlo. Como una persona que sabe levantarse y seguir con firmeza hacia adelante. Jesús resucitado fue tras él, lo buscó, lo restauró, le preguntó 3 veces: ¿me amas? Y le encargó cuidar su rebaño. No lo desechó, lo reconstruyó, porque Pedro tenía algo que Dios ama, un corazón que se arrepiente y se levanta. Desde ese entonces, Pedro fue otro hombre, se mantuvo firme. En el día de Pentecostés recibió un poder sobrenatural directamente de lo alto, el Espíritu Santo. Él se puso de pie frente a una multitud. Sí, el hombre aquel que no tenía influencia predicó con tal poder que 3,000 personas aceptaron su mensaje y fueron guiados al camino del arrepentimiento. Él mismo, el que negó a Jesús por miedo, ahora habla por Jesús con valentía. Pedro sanó enfermos, resucitó muertos, abrió la puerta del evangelio a los judíos y a los no judíos. En el nombre de Jesús, él supo reconocer sus errores, como cuando Pablo lo había confrontado por actuar con hipocresía entre los gentiles. Pedro no era perfecto, Pedro era humilde, no era elocuente, pero era muy obediente. Viajó a varias regiones fortaleciendo y fundando iglesias. Se cree que estuvo en Antioquía y en Roma. Escribió cartas llenas de sabiduría, llamando a los creyentes a permanecer firmes en medio del sufrimiento. Y cuando llegó su hora final, no huyó, no abandonó su fe, no abandonó a Jesús ni le negó. Según la tradición, él pidió que lo crucificaran boca abajo, pero no como un signo de derrota, sino porque no se sentía digno de morir como su Señor, como su Maestro. Esto es el sinónimo de alguien que sabe que ya ganó, que sabe que ha llegado a la meta. Su último acto fue de profunda humildad, la marca de alguien que entendió la gracia y que fue transformado por ella. La vida de Pedro nos muestra que Dios no escoge a los perfectos o personas muy elocuentes y preparadas, sino a personas dispuestas que dejan todo para seguirle. Tú puedes tener defectos, dudas, caídas, pero si amas a Jesús de verdad y dejas que Él te restaure, tu final será glorioso. Así que si tú también has tropezado, recuerda a Pedro, porque si Dios lo usó a él, también puede usarte a ti. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la historia de Pedro es un ejemplo de superación? Déjame saber tu opinión en los comentarios. En Código Biblia TV creemos que Dios habla y cuando habla vale la pena escucharlo. Suscríbete, activa la campanita y comparte este contenido para llegar a más personas. Dios te bendiga.